Ok, muchachos. Vamos a hablar entonces sobre qué procesos dañan ese ADN, esa molécula de ADN. Ya lo habíamos comentado en la clase anterior, que este proceso es demasiado exacto. Esta transmisión ocurre en muy pocos errores. Hay procesos donde el error, básicamente, o la mutación, preserva la vida. La mutación puede ocurrir también sin necesariamente expresar una enfermedad, sino más bien puede ser positivo. Y la mutación también puede ser negativa, es decir, desarrollar enfermedades. Ahora, ¿qué puede dañar el ADN? Bueno, el ADN puede dañarse debido a múltiples causas. Vamos a tener que esa molécula de ADN pues esa molécula puede dañarse o puede presentar 4 grandes alteraciones. La primera es una alteración en una base. Por ejemplo, en este cuadro veríamos como la pérdida de una base purínica o de purinización, la pérdida de un grupo amino que transforma la citosina en uracilo, la pérdida de ese grupo amino que transforma la adenina en hiposantina. Puede ocurrir una alquilación de una base o bien la inserción o deleción de un nucleótido en la cadena o la incorporación de un análogo de base allí en la cadena que transforma la característica pues, de la molécula. Y puede ocurrir una alteración de 2 bases, como es el segundo grupo, donde en el dímero, la alteración se va a dar en el dímero timina-timina o pirimidina, que va a estar inducido por la luz ultravioleta. El entrecruzamiento por un agente que puede alquilar, que va a ser bifuncional, o bien roturas a nivel de la cadena por radiación ionizante, desintegración radioactiva del elemento del esqueleto de la cadena del ADN, la formación de un radical libre que oxida, y el cuarto grupo sería el entrecruzamiento entre 2 bases de la misma cadena o de cadenas opuestas, y entre el ADN y una molécula de una proteína, por ejemplo las histonas. Ok, acá tenemos, les traje para recordar, ¿se acuerdan de la telomerasa? Que la telomerasa estaba en un extremo que ya iba a ser ese punto, si se puede decir, de crecimiento, el brote de la matita. Entonces el brotecito de la matita para seguir creciendo, ¿okay? Para seguir dando ramas. Eso pasa a nivel del crecimiento molecular. Ella se va a colocar en un extremo que no puede ser copiado. Para adaptarlo, sintetizar bases o copiar bases a partir del extremo 3' para transformar ese extremo o alargarlo y así poder generarle un espacio para que pueda fijarse la ADN polimerasa y entonces continuar el crecimiento de la información genética. Vamos a tener que hay una expresión de múltiples telomerasas a nivel de las células germinales, pero que no tienen todas mucha función, o sea, hay múltiples, pero no todas hacen función en las células germinales, o no todas se expresan. Y en las células donde hay envejecimiento notamos una carencia de la función de las telomerasas o bien una carencia de la cantidad de telomerasas, ¿ok? Es decir, no tenemos una información genética que tenga mayor replicación y eso lo asociamos a envejecimiento. Y en el cáncer tenemos múltiples sitios donde hay telomerasas muy activas y que no necesariamente significa que porque hayan telomerasas va a haber cáncer,
pero sí significa de que cuando hay cáncer hay telomerasas que están muy activas. Entonces este aumento del crecimiento descoordinado, infinito, que tiende al infinito, entonces va a traducirse en el crecimiento celular desproporcionado y por supuesto la formación de masas tumores y pudiendo llegar hasta cáncer cuando ya la célula se ha deformado por completo. Dentro de la cantidad de veces que se puede dañar esa reproducción o esa replicación celular, pues entre 10.4 o 10.7 bases añadidas, es decir, entre 10 millones de bases añadidas aproximadamente, puede ocurrir un error. Y a pesar de que ocurre el error en esa replicación, que es tan exacta, tan organizada, pues el material genético lo podemos reparar poco a poco. Entonces el error, que bien puede conllevar a una información que nos va a una mutación que nos va a ayudar para sobrevivir como especie más adelante, o bien ese error puede que no sea, o esa mutación no sea significativa, no genere algún cambio estructural o fenotípico, y a su vez también podemos corregirlo. Si ocurre el error, podemos corregirlo. Y por supuesto, acuérdense que este tipo de información es heredable. ¿Ok? Bien, entonces nos adaptamos. Sí, claro que sí. Necesitamos mutar para sobrevivir. Sí, y que la mutación también hace que tengamos diferencias dentro de nuestra misma especie. Ahora, ¿cómo lo reparamos? ¿Cómo reparamos estas mutaciones? Primero vamos a ver cómo ocurre. Tenemos aquí una cadena original de ADN, fíjense. La primera cadena tiene una secuencia y como vamos a ver en la siguiente, cómo puede alterarse y qué nombre le vamos a dar a cada alteración o a cada mutación. La primera, tenemos un triplete o un codón que va a cambiar con una base que no corresponde a la que le debería tocar. ¿Ok? Como lo pueden observar. En la segunda hay una inserción de una base que no corresponde. Se inserta una base que no debe ir allí. En la tercera hay una deleción. Se pierde o se cambia una base por otra. ¿Ok? Una sustitución de una base o deleción. Ahora, en las sustituciones de base, pues es la parte más sencilla de ese tipo de mutaciones. ¿Ok? Y pues simplemente se altera ese nucleótido y por supuesto al cambiar cambia la cadena que le sigue o la cadena que se le opone. Pero en su cadena, pues acuérdense que tenemos dos cadenas y la que está acompañándolo pues también se va a modificar. ¿Okay? Dentro de los tipos de sustitución vamos a tener transición y vamos a tener transversión, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora, en las inserciones, pues, ¿qué va a ocurrir? Se va a adicionar o se va a eliminar una o más pares de nucleótidos y pues se sustituye por otro tipo de base, una base por otro tipo de base, y por supuesto va a generar un cambio en la lectura de ese ARN. Ahora, ¿cuáles serían esos errores? Los errores serían, por ejemplo,
El error sería un error de copiado. Fíjense, un error de copiado de una base única o de asas no pareadas de 2 a 5 bases. ¿Ok? Ese es el error. El mecanismo, bueno, ¿cómo lo reparamos? Es una reparación de errores de apareamiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cortando esa cadena hacia metilo, y esa parte se va a digerir por una exonucleasa y se va a reemplazar. Ahora, si el problema es un daño espontáneo por sustancias químicas o por radiación de una base única, el mecanismo que vamos a usar para reparar es una reparación por escisión de base. Dijimos que era una base única. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, eliminando esa base mediante una N-glucosilasa y eliminando pues un azúcar abásico, y pues se reemplaza. Si el daño fue un daño espontáneo por sustancias químicas o por radiación de un segmento del ADN, un segmento, bueno, entonces reparamos por escisión de nucleótidos, eliminando de un oligómero. Acuérdense que era una secuencia de 20, de aproximadamente 20 o 30 nucleótidos, y pues se reemplaza. ¿Ok? Eso sería la solución. Ahora, si el daño es por radiación ionizante, quimioterapia, radicales libres y oxidativos, pues vamos a reparar esa rotura de esa doble cadena, como con una sinapsis, desenrollando y alineando, y posteriormente pues ligando de nuevo a nuestra cadena. Fíjense, este es el ejemplo de la reparación de los errores de apareamiento. ¿Ok? Fíjense, se apareó una base que no debía aparearse. Corte de cadena en sitio único por la endonucleasa. Ya lo habíamos dicho, se cortó. Listo. El error. Luego, el defecto pues se elimina mediante una exonucleasa. Y luego va a ser reparado por una polimerasa. Y luego religado por la ligasa. Básicamente igual que como habíamos dicho que ocurría nuestra transcripción. ¿Ok? Solo que el corte lo realiza la endonucleasa. El otro tipo de error, fíjense, va a haber una base, ¿ok?, que se va a escisionar, una reparación de ADN por escisión de la base. Fíjense, la energía calorífica pues va a hacer que entre la uracilo ADN glucosilasa, se va a perder la base, se la saca, luego vienen las nucleasas y cortan esa secuencia de bases, ¿ok? Y esa nucleasa pues permite que se genere el hueco, ¿ok?, o el defecto, para que llegue la AN polimerasa y luego la ligasa a reparar nuestra cadena. Ahora, la reparación por la escisión de un nucleótido. Bueno, son defectos más grandes, como lo habíamos dicho. Fíjense cómo va a haber un reconocimiento del error. Y va a ocurrir el desenrollado. Luego se pierden esos oligonucleótidos. Habíamos dicho que era una cantidad aproximada de 30 por un corte pues en varios sitios de esa cadena, donde abarque la cantidad de nucleótidos necesarios. Y luego va a venir una escisión por la desonucleasa,
que posteriormente pues nos genera la degradación de ese ADN que ya no necesitamos, y bueno, ocurre de nuevo la síntesis y ligadura. Ahora, la reparación de una cadena, de una doble cadena de ADN por unas proteínas llamadas Q y una proteína sinasa dependiente de ADN, pues que van a aproximar las cadenas para pues fijarlas o enrollarlas o vincularlas. Fíjense, la unión de la proteína Q y la proteína de ADN las aproximan, las fosforilan, se desenrolla y posteriormente se alinean nuevamente las bases y luego se ligan. Habíamos dicho que dentro de las mutaciones íbamos a tener transiciones y transversiones. Fíjense, las transiciones, como podemos ver en la figura 37.3, pues nada, mantenemos la base, o sea, tenemos una purina y una purina, ¿ok? O una pirimina y conservamos la pirimina. Pero cuando ocurre un intercambio entre una purina, una pirimina y ya todo comienza a combinarse, ya estamos ante una transversión. Todo se ha transvertido. ¿Ok? Entonces, van a haber múltiples cambios que, por supuesto, van a ser heterogéneos, con diferentes tipos de bases. Acá pues nuevamente los tipos básicos de mutaciones. Fíjense cómo el error puede haber, lo que hemos comentado antes, de la desaminación de la citosina y pues su transformación hacia uracilo. Fíjense cómo se podía aparear la base pues con una simuladora, ¿ok? En este caso con el 5-bromouracilo, y pues se aparea por la similitud que tiene. Vamos a ver que tenemos el bromo allí, y pues por la similitud se aparea con la adenina, o se puede aparear por error con la guanina, ¿ok? Debido a pues esa similitud que tiene con la timina. Fíjense, acá abajo vamos a poner la despurinización. Perdemos una base que debía estar en nuestra cadena, se pierde una purina, va a generar ese sitio donde no tenemos base, la replicación no se va a dar igual. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va a venir la cadena pues se va a sustituir por algo donde no sabemos qué debía estar, y se incluye una base nueva allí. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, se va a replicar, pero con error, y con un error que puede ser constante. Allí básicamente veríamos nuestra ley mendeliana cumpliéndose su efecto, ¿ok? Eso debido a que el molde está dañado y pues se sintetizan diferentes tipos de ADN mutados. Acá podemos observar cómo pueden intercalarse entre las bases nitrogenadas sustancias como la naranja de acridina, pues alterando la configuración exacta del ADN o de la hélice. Fíjense cómo el daño por la luz ultravioleta, ya lo hemos dicho, provoca dímeros
de timina, ¿ok? La luz ultravioleta que intenta pasar o pasa, ¿ok? Altera ese esqueleto de los azúcares y pues genera unos enlaces que no deberían haber entre timina y timina, y por supuesto se va a alterar nuestra configuración, un doble enlace que no debería ocurrir. Entonces tenemos la mutación de este lado. Ok. Acá, bueno, estos son unos ejemplos de las mutaciones que pueden verse a nivel de la hemoglobina en sus diferentes cadenas. Aquí tenemos la hemoglobina de Hikari, que va a tener una mutación de una cadena y pues va a tener propiedades fisiológicas normales, pero está alterada. Mediante la electroforesis puede verse que está alterada. La hemoglobina S, que tiene una mutación de la cadena y tiene una función parcial, no es completa, es parcial, y cuando se une el oxígeno precipita y se desoxigena. Y la hemoglobina M de Boston, que sería el último recuadro que tenemos allí, pues permite la oxidación del hierro ferroso M hacia el estado férrico y pues no se va a unir el oxígeno. Todo esto porque sus codones se alteran con relación a la orientación que debería haber normalmente para la producción de una hemoglobina o de la proteína de la hemoglobina normal. Genera estas tres mutaciones, quizá una sin efecto, otra con un efecto parcial y otra con un efecto definitivo, una lesión definitiva. Acá tenemos el ejemplo de inserciones de un gen sobre la secuencia de transcripción del ARN mensajero. Fíjense que el orden de los aminoácidos va a estar alterado. Aquí tenemos menos una lesión, una deleción en menos 1. ¿Ok? En el segundo tenemos una deleción en menos 3. En el tercero tenemos una inserción en más 1 de un nucleótido. Y en el cuarto tenemos inserción en varias partes de la cadena, que vuelve incompresible a la proteína. Un nucleótido, 3 nucleótidos, o antes de que comience la replicación o después, pueden generar stop o paradas dentro de esa transcripción y pues no se sintetiza lo que debería sintetizarse. Incluso cambian los aminoácidos que se van a producir o que deberían producirse. Acá, bueno, nada, de nuevo para recordar, fíjense cómo tenemos, acá tenemos nuestra molécula pues del ADN. Y bueno, aquí podemos observar las mutaciones de cambio de sentido. ¿Qué es una mutación de cambio de sentido? Ese triplete o ese codón va a producir un cambio en la secuencia de los aminoácidos. Esa tiene un cambio de sentido, es decir, me va a cambiar el aminoácido que vamos a sintetizar, esa mutación. Pero hay veces en las que la mutación no tiene sentido, es decir, genera un stop. El cambio en los aminoácidos o la mutación no replica nada, genera un stop. ¿Se acuerdan que había un stop en el genoma? Bueno, así. Y no se va a sintetizar ningún aminoácido. Y hay unos de mutación silenciosa donde ocurre el cambio, ocurre la mutación, pero como tal se sigue sintetizando el mismo aminoácido que necesitamos, ¿ok? Fíjense cómo acá tenemos
como para recordar la reparación. Entonces, vamos a tener sistemas de reparación para un tipo de daño. Entonces, el error de apareamiento va a ser un error. La corrección pues se va a dar en errores de replicación, como bases mal apareadas o deslizamiento de cadenas. Una reparación directa cuando hay dímeros de pirina, de pirimidina y otros específicos otras alteraciones específicas. Cuando tenemos la escisión de las bases, van a ser bases anormales modificadas y dímeros de pirimidina. Y la escisión de los nucleótidos, cuando el daño que se quiere corregir es un daño del ADN que distorsiona pues la doble hélice. Bases anormales, bases modificadas y dímeros de pirimidina. Aquí fíjense cómo ocurre la reparación por escisión de las bases. Aquí tenemos una base que va a estar dañada, la pueden observar. Viene la AN glucosilasa, la escisiona, queda un sitio que va a no tener base, va a ser apurínico o apirimidínico, no tiene base. Ese sitio AP pues va a actuar allí una endonucleasa que va a romper los enlaces fosfodiéster como ocurría en la transcripción, y allí pues ella va a preparar, esa endonucleasa va a preparar para que llegue la AN polimerasa, llegue el desoxi que necesitamos, ribonucleótido, para que se fosforilice, se añada a la cadena a través de la AN polimerasa y la desoxirribosa fosfato. Y vamos a tener acá, déjenme aquí volver a la página. Y vamos a tener acá cómo se incluye esa nueva base a través de una ligasa, y pues hay un ADN que ha sido reconstituido, nuevo y corregido. ¿Okay? La base dañada al final se reemplazó por una base nueva. ¿Okay? Hubo un hueco y se reparó. Fíjense acá, este es el ejemplo de la reparación por escisión de nucleótidos, donde, se reconoce dónde está el ADN dañado. El ADN pues se va a reparar, se escisiona la parte de la cadena que está dañada, ¿okay? Luego se va a desfosforilar. Tenemos que siempre la replicación va a tener su dirección 5'3', se incorpora la secuencia correcta, la ligasa las une y ya se reparó el ADN. Ok, entonces por acá damos por terminado los temas para nuestro siguiente parcial. Este tema es bastante bonito. La literatura que pueden guiarse para estudiar este parcial es el Harper, como les había mencionado, y el Feduzzi. Creo que son dos libros bastante completos
y sencillos, con los cuales pueden orientarse para lo que es cómo puede ocurrir esta replicación y la correcta formación del ADN. Pudiéramos ir a otros lugares, otros libros, pero son muchísimos más complejos y más profundos, y creo que podemos hacerlo con esto. Entonces, bueno, los espero sus dudas. Si quieren pueden hacerlas por acá. Y bueno, estudien, muchachos. Como les dije, este parcial es un poco más complejo, y pero no se va a preguntar, bueno, se puede preguntar muchas cosas, pero por lo menos creo que si estudian puede salir bien. Bueno, muchachos, gracias, hasta luego.